Hola a todes, todas, todos. Bueno, una participación más, un compartir más dentro de mi rol como orientadora, como guía en, en el tránsito de la cursada de Partería 1, que comprende lo que está relacionado con la atención prenatal, tanto dentro de la normalidad como la pesquisa, incluso el diagnóstico o el abordaje de algunas situaciones de desviaciones leves eh, a moderadas con capacidad de recuperar y volver a de reencauzarse el estado óptimo de salud. Lo que quiero en esta oportunidad desarrollar tiene que ver con más o menos lo que sería la guía de estudios recomendados, estudios complementarios. Como venimos viendo, hay estudios que en algunos países son obligatorios dentro de los pedidos, y en otros países son estudios relativos, son estudios que hay que considerarlos y evaluarlos en cada caso en particular, y también dependiendo de las decisiones informadas que tomen las personas con capacidad gestante, las mujeres, las familias que estamos asistiendo y acompañando, ¿no? Siempre siendo referente y cumpliendo con garantizar asistencia que apoye las decisiones de las personas, ¿no? Para que ellos puedan, ellas puedan ejercer su autonomía. Así que, más o menos, en lo que sería una especie de lista de chequeo, quizás algo eh, más ordenado para tener presente, tiene que ver con las edades gestacionales. Hay lugares o hay personas que se acercan a la partera o asistente con conocimientos, con destrezas, ya sea una partera tradicional, una partera empírica, una partera o agente de salud, médico, médica generalista, eh, antes de la concepción. Entonces estaría haciendo controles o consultas, mal llamados controles, pero bueno, visitas o consultas que tienen que ver con salud de la mujer, lo que sería el cuidado de la mujer sana o saludable, que tiene que ver también mucho con educar para la salud y generar el desarrollo del autocuidado también, incluyendo el examen mamario, eh, chequeos ginecológicos, que bueno, ahora hace unos últimos pocos años ya está saliendo a la luz lo que es la ginecología natural, como también un método no solo de tratar las afecciones más comunes de la vida femenina, digamos, sino también desarrollando o aplicando en el propio cuerpo estudios o procedimientos para diagnosticar o pesquisar, tamizar alguna patología cervical. Entonces, bueno, existen esas consultas, las que son preconcepcionales, entonces dependiendo de la anamnesis o de lo que también se conoce como el interrogatorio, a mí a las palabras eh, suelo prestarles atención, ¿no? La palabra interrogatorio a mí me suena como de la época de la dictadura militar, de la Gestapo, de los nazis, bueno, ¿no? De lo que es
la policía del tercer mundo. Entonces, bueno, pero para las personas uno dice anamnesis y suena más como amnesia que como a algo. Entonces muchas veces uso palabras difíciles, pero acompañadas de equivalentes. Entonces, según la información que surge de conversar con esa mujer sobre sus hábitos, su estilo de vida, el trabajo que realiza, factores asociados a un riesgo en el medio ambiente, sociales, de consumo de sustancias, de alimentación, de su vida reproductiva, de sus hábitos sexuales, de la historia familiar, de enfermedades, de los linajes femeninos, de su presente, de su estado anímico, entre otras cosas. Bueno, el preconcepcional amplía o puede cubrir quizás un chequeo ginecológico y clínico de salud, análisis de sangre como algo básico, ¿no? En la evidencia científica es controversial con respecto a la suplementación con ácido fólico. La evidencia científica demuestra y concluye que en mujeres saludables que tienen acceso a comer hojas verdes, verduras, y sumarlo a alimentos integrales, estarían cubiertas con lo que es vitamina B12, ácido fólico y hierro, aunque la bibliografía médica, la mayor cantidad de publicaciones o de libros siempre hablan de las mujeres como carenciadas y cuerpos que siempre están en déficit, ¿no? Bueno, eso también es interesante. Por un lado, siempre en dinámico equilibrio de no pecar, de desestimar y de restarle importancia a esta mirada médica que suele ver a las sujetos, las sujetas, los sujetos, los individuos como personas más enfermas que sanas o potencialmente patológicas hasta que se demuestre lo contrario y siempre con una mirada que resta, ¿no? Por el otro lado, la partera y otras profesiones como la medicina general suelen entender a las personas como sujetos capaces de recuperar la salud, se apoyan en el concepto de la perfecta salud o el potencial perfectible, ¿no? Como la capacidad de recuperar esa perfecta salud. Entonces, bueno, también hay países donde las vitaminas para lo que es una gestación, por ejemplo Estados Unidos, es algo de rutina, aunque sean orgánicas y demás. También tiene que ver con el tipo de alimentación que lleva una mujer gestante. Cuanto más radical o extrema, o a veces por condiciones quirúrgicas que afectan lo digestivo, lo gástrico, entonces puede ser justo y necesario el indicar, el recomendar suplementación con vitamínicos. Bueno, entrando a lo que sería ya una gestación ante la presencia de amenorrea, ¿no? De falta menstrual. Yo les comparto lo que ha sido en mi ejercicio profesional el tomar conocimiento y el poder desplegarme en la asistencia prenatal teniendo en cuenta diferentes recomendaciones, diferentes guías de atención extranjeras basadas en evidencia científica, desde los manuales médicos obstétricos estándares, las recomendaciones ministeriales de diferentes países.
Pero bueno, básicamente en algunos lugares a las mujeres se les pide una primera ecografía a modo de test de embarazo, a modo de diagnóstico prenatal. En lo concreto, la ausencia de menstruación estaría presumiendo que hay en curso una gestación. En general, esa amenorrea es acompañada por otros síntomas, ¿no? Las mamas más turgentes, molestas, los pezones más o menos o muy sensibles, ciertos ascos, náuseas, cambios en el tránsito intestinal, en la motilidad intestinal, en el flujo. En general queda, una vez que ocurre la concepción, queda sostenido el flujo progestacional, el que favorecía una gestación, ese flujo filante que se elonga más de 5 centímetros, bien como clara de huevo líquido, y eso se sostiene los primeros tiempos de la gestación. Entonces, bueno, para algunos es un mal uso de los recursos y un despropósito gastar una ecografía ginecológica, transvaginal incluso, para usarla como diagnóstico de embarazo. En algunos hospitales ni siquiera se las ingresa al sistema de salud hasta que no tengan esa ecografía, y les rechazan los análisis de sangre donde se pediría la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana, tanto cualitativa, o sea, su presencia ya habla de gestación, y además cuantificable, ¿no? Los valores. Es un poquito más complejo, es un punto importante a profundizar, cómo se interpretan los valores de gonadotrofina coriónica humana, también en qué situaciones los valores se disparan, en gestaciones, concepciones que pueden no ser probablemente, altamente probable que no sean viables, como la mola hidatiforme, que hay a su vez diferentes tipos. Pero bueno, de nuevo, ¿no? O sea, en este primer encuentro es importante lo que tiene que ver con la educación para la salud, y si es una mujer que no conocíamos de una etapa previa a la concepción, entonces según la anamnesis, ver qué estudios habría que solicitar más básicos o ampliados, ¿no? Si se trata de menos de 12 semanas de gestación, de nuevo, depende de cada persona. Hay quienes creen correcto pedir el estudio de la toxoplasmosis. Hay algunos que empiezan pidiendo la inmunoglobulina G, y hay otros que consideran que es una buena oportunidad para, en el momento, pedir la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. También es un punto importante el saber los valores, cómo se cuantifica, y frente a un positivo idealmente hay que reconfirmarlo en un tiempo de 15 días para ver si es un positivo viejo que se sostiene en el tiempo, o si en esos 15 días asciende la curva, ¿no? También la inmunoglobulina M, que habla de una infección presente actual de ese momento, una infección aguda. Hay quienes consideran que pasadas las 12 semanas de gestación ya no tiene mucho sentido pedir el estudio, porque la postura es no medicar, y hay quienes tienen postura de medicar hasta ultimísimo momento. Entonces, bueno, también depende de cuáles son los criterios a seguir, los estudios, ¿no? que se solicitan. En general es importante el grupo y factor, como ya fueron leyendo dentro de algunos apuntes, la glucemia en ayunas y los niveles de hierro, de glóbulos blancos, glóbulos rojos,
Y en general también se aprovecha y se solicitan infecciones de transmisión sexual, venéreas, y algunas que tienen que ver con, que son como más regionales, como por ejemplo el Chagas o la toxoplasmosis, que tienen que ver también en general con la alimentación. En cuanto a análisis de sangre, también había o hay quienes aún conservan este criterio de pedir un análisis completo cada 3 meses, en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero. Hay quienes piden uno completo, el más completo de todos, en el primer trimestre y algo más básico sobre el final. Al final en general se agrega el coagulograma, a veces también se agregan el electrocardiograma alrededor de las 35 semanas a modo de prequirúrgico, sobre todo por la epidemia de cesáreas. Distinto es cuando quizás una partera, ¿no? un NEU de ustedes está quizás verificando en la mujer la presión arterial, verifica el pulso y de pronto se sienten saltos en el pulso, o la mujer refiere extrasístoles o que se agita mucho, que si bien esa disnea, ¿no? Como el ventilar más rápido es muy propio de una gestación por los cambios gravídicos, por cómo el vientre, sobre todo del tercer trimestre, empuja el diafragma y los pulmones y modifica el ritmo y la capacidad ventilatoria. En algunos casos se podría pensar en justificar un electrocardiograma o una interconsulta con clínica por si, digamos, por si las dudas, ¿no? O sea, por un lado está lo que serían las guías estándares y después, en cada caso, según qué se va presentando a lo largo de la gestación, que refiere la mujer, de cómo se va sintiendo, signos y síntomas. Por ejemplo, las infecciones urinarias. El mejor momento para pedir un análisis urinario, un cultivo urinario, suele ser entre las 16 y las 24 semanas, porque es ahí donde entre los cambios hormonales y los cambios anatómicos, y también como la anatomía está afectada por lo hormonal, es más predisponente la posibilidad de que la mujer desarrolle infecciones urinarias sin síntomas, porque a su vez es común que la mujer orine seguido y esté constantemente yendo al baño, ¿no? Entonces, de nuevo, una sintomatología que es normal y habitual podría confundirse con una infección urinaria, pero sin embargo es muy común que una persona gestante desarrolle infección urinaria sin tener los síntomas típicos. Entonces, dentro de esto que hablábamos, ¿no? Como de los momentos, un buen momento para hacer un chequeo urinario sería entre las 16 y las 24, siempre y cuando la persona no manifieste que siente signos y síntomas, por ejemplo, no sé, a las 26 semanas de gestación, o 27, o 28, o 31, o 33, una mujer o persona gestante con muchas contracciones, además de prestar atención al ritmo de vida, al estrés, a su actividad, ¿no? Diaria, es importante verificar también si no hay una infección urinaria. Entonces, en ese caso, ese análisis de sangre sería específico con justa causa, ¿no? Lo mismo que las ecografías. En algunos lugares, ecografías se consideran 2, siempre y cuando toda la gestación se esté desarrollando con normalidad. Y hay como discusión, no discusión de agresividad, ¿no? Como de controversia de cuál es el mejor momento. Entonces hay quienes que argumentan, sostienen que es mejor hacerla entre las 20 y las 24 semanas, y la otra entre las 32 y las 34 semanas. Cada ecografía tiene sus pros y sus contras. Si bien ambas ven lo mismo, hay afirmaciones que se apoyan en que es mejor a las 20-24 y otras mejor a las 32-34 semanas.
les dejo para tarea que investiguen un poquito sobre eso. ¿Por qué? Porque en algunos lugares, de nuevo, hace tiempo atrás se hacían 3, una por cada trimestre. La del primer trimestre tenía que ver con diagnosticar embarazo, ver que se tratara de una gestación simple, que el embrión estuviera vivo, eh, que el embarazo estuviera ubicado, implantado con normalidad. Pero bueno, nuevamente, no nada que la clínica con esperar un poquito más, y los síntomas y los signos de la mujer también te van a dar esa información, aunque hay que esperar un poquito más, ¿no? Estaría bueno que investiguen cuáles son las contras o las desventajas o los riesgos de las ecografías, y a su vez, qué diferencia hay entre estas ecografías estándares de rutina, que en algunos lugares se hace una sola en todo el embarazo, a las 20-24 o a las 32-34, y esa sería la última, aunque en muchos lugares se piden ecografías a las 40 semanas de rutina, ¿no? Estoy hablando como de una gestación estándar, no una gestación que se prolonga hasta las 41,6, 42,3 o más días, ¿no? Después, alrededor de las 24 semanas, o podría ser también a las 32, en algunos lugares está dentro de los estudios la prueba de glucemia, se la conoce como P75 o P50. En algunos países se hace de rutina a todas las personas gestantes, en otros países solo se hace con mujeres con antecedentes cargados, ya sea de historias familiares o personales, de gestaciones anteriores, y en algunos casos esperan a ver cómo se desarrolla la gestación frente a al hecho, ¿no? de encontrarse un bebé creciendo por demás de la edad gestacional, o una gestación en la que por ecografía o a la palpación se observa exceso de líquido amniótico. Eso estaría relacionado con diabetes gestacional o con alguna malformación fetal. Entonces, en ese caso sí se hace este estudio, que no es diagnóstico de diabetes, pero sí sirve a modo de filtro, ¿no? De lo que se dice pesquisa, que es eso, es como pasar a un grupo de personas por una especie de filtro, de colador, que sería este estudio, y separar qué personas, digamos, aprueban este filtro, y las personas que quedan atrapadas, algunas de esas podrían después tener mayor facilidad de desarrollar diabetes, por ejemplo. Entonces tienen que ser estudiadas con otra profundidad. Después, bueno, está, como habíamos hablado, el estudio del grupo y factor, y en las mujeres que son RH negativas se suele agregar otro estudio que se llama prueba de Coombs indirecta. Al recién nacido se le hace la directa, la prueba de Coombs directa. De nuevo, hay países donde frente a una mujer RH negativa se le hace la prueba de Coombs todos los meses, mes a mes. Hay otros países donde recién se le hace una prueba de Coombs a las 28 semanas y posparto. Y hay otros criterios que hacen una prueba de Coombs por trimestre. Entonces, bueno, ahí de nuevo depende. De todas maneras, después hay que evaluar cada caso en particular de los antecedentes de esa mujer RH negativa. Por ejemplo, si tuvo una gestación anterior donde interrumpió un embarazo, voluntaria o involuntariamente, y si ella sabía que su factor era RH negativo, y si recibió una medicación que es la gamaglobulina anti-D. Hay una marca comercial que se llama Parto Gama, y también, dependiendo de algunos esquemas,
A las 28 semanas se les recomienda a las gestantes aplicarse la gamma-globulina anti-D. Y puede pasar que luego de esta aplicación, estas pruebas de Coombs indirectas que daban negativas pueden tornarse positivas debido a la medicación, como un punto importante a tener presente. Después, bueno, puede haber situaciones específicas de aumentos de presión arterial o mujeres muy hinchadas que justifiquen pedir algunos estudios más completos, por ejemplo, una rutina de hipertensión que incluye un perfil renal, un perfil hepático, otra vez sangre. Se mide orina en 24 horas, se estudia la eliminación de proteínas en los riñones. Hay países donde también se usa dentro de lo que es el chequeo gestacional, prenatal de cada visita, a partir de las 20 semanas, el chequeo de la orina, se hace con unos papelitos, se llaman tiras reactivas, que viran de color, o sea, son unas tiras, unas cintitas, se sumergen en la orina, se espera a veces un minuto o algunos segundos y cambian de color. Y después uno los compara con una tabla y dependiendo cómo van cambiando los colores, los resultados. Y esos resultados pueden orientar varias cosas: infección urinaria, azúcar en orina, pérdida de proteínas en orina, el pH de la orina, que puede predisponer fácilmente infecciones urinarias si no es tan ácido, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, un exceso de consumo de sangre, de carne, entre otras cosas. Más o menos eso sería como lo que está estipulado. Después la indicación o la realización del monitoreo fetal es relativo y es controversial, y lo que la evidencia científica ha demostrado es que no tiene sentido hacerlo en mujeres sanas cursando gestaciones normales. Diferente es, de nuevo, frente a una caída, frente a una pérdida de sangre, frente a una rotura de bolsa de muchos días, frente a una situación donde la mujer refiere que el bebé se está moviendo menos o una gestación que se está prolongando.